quero agradecer muito pelo convite, dizer que estou muito honrada de estar com vocês e de poder acompanhar o projeto do grupo de pesquisa aqui. É muito estimulante para mim. E quero também pedir desculpa porque não falo espanhol. Estou transformando em português, espero que vocês vão entender. Eu coloquei o máximo nos slides e é só dizer se não der para entender, certo? Eu vou apresentar primeiro no ponto 1 e no ponto 2 os meus dois pontos de partida na minha pesquisa. É primeiro de considerar a economia solidária como um processo institucional e político, vou explicar, e também a economia em geral e a economia solidária como uma realidade plural, que já se falou muito ontem também. Depois vou explicar nosso programa de investigação, que tem vários estudos de caso que foram feitos na Bélgica, no Brasil, no Equador, em Benin também. E vou tirar algumas conclusões transversais relativas aos desafios da institucionalização das economias solidárias. Muitíssimo dá para entender, certo? Para estudar a economia como um processo institucionalizado, partimos também da concepção de Habermas, da teoria crítica de Frankfurt, que explica muito bem que a ação pública não é só a ação do Estado. A ação pública é também a ação de todas as pessoas organizadas que vão fazer coisas em nome do bem comum. E isso é muito importante entender essa dimensão sociopolítica das iniciativas, porque na Europa se estuda muito as iniciativas de economia social e solidária solamente nas dimensões socioeconômicas, internas às organizações. E essa dimensão também sociopolítica, essa dimensão que pode se articular em movimento social, reivindicar outro modelo de sociedade, é também muito importante para entender as organizações. Então, partindo do conceito de arraigo político, tentamos estudar a influência recíproca entre as iniciativas de economia solidária e o espaço público e as políticas públicas. Pode cambiar. O que queremos dizer é que a institucionalização dessas iniciativas é um duplo processo. As iniciativas elas podem se organizar como um ator político, um movimento social e forçar o desenvolvimento de políticas públicas que vão reconhecê-las. Mas depois, no segundo movimento, também as políticas públicas vão influenciando, formatando certas iniciativas, novos elos de iniciativas vão nascendo depois da política pública, e são esses processos que nós vamos estudando. Também com as estruturas intermédias da sociedade civil, que vão apoiando também esses processos, dependendo do contexto, os sindicatos, as comunidades locais. Então, vamos tentando estudar esse duplo movimento e em cada contexto é muito importante entender a história, o contexto e os atores para poder entender esse movimento que é específico em cada contexto, certo? Esse era o meu primeiro, vamos dizer, a primeira proposta. A segunda, que é entender, reconceptualizar a economia, que é muito importante, com uma relação, porque a visão dominante é a visão formal da economia, certo? Que eu estou falando da história das ideias, mas a história das ideias vão apoiando e dando força aos modelos dominantes, não? Então, no modelo dominante se tem uma definição formal da economia, que foi plantada por Robbins em 1932, que é a definição que prevalece na economia neoclássica e em toda a teoria estándar estendida, que é de considerar o estudo de opções racionais e
maximización bajo restricción de escasez. Y siguiendo por allí, nos estamos usando una definición sustantiva de la economía que va a hablar del proceso de interdependencia de los seres humanos como parte de la naturaleza. Y esa interdependencia que es importante. Entonces, en esa reconceptualización de la visión dominante de la economía, es muy importante porque en la visión dominante, después de Walras, la riqueza es lo que tiene un precio. Se ve muy bien en la construcción del PIB, mesmo si você está produzindo uma coisa que destrói completamente as condições de vida da comunidade ou da natureza, se tiver um preço, se estás produzindo uma bomba atômica, estás participando ao crescimento, não? Ao PIB. Desde uma perspectiva substantiva, sabemos que a riqueza não pode ser mediada por o preço, não? E que muitos processos econômicos importantes para a vida são não monetários, certo? Que tem diferentes modos de fazer economia, vai dizer por o mercado, redistribuição, reciprocidade, administração doméstica, e que é importante, e aí vou falar com Luís Montoya, ontem não só de conhecê-los, mas de reconhecê-los, porque só o mercado foi valorado, não foi valorizado, e os outros processos estão invisibilizados na concepção dominante e nos indicadores dominantes das políticas públicas e da economia. Só se valora o mercado como criador de riqueza, os outros são interessantes para a gestão dos problemas sociais, não? Mas o que cria a riqueza é o mercado, na concepção dominante. Então, a proposta é de estudar em cada caso particular como se assegura a vida sem essas hierarquias analíticas que temos entre os diferentes tipos de economia. As diferentes formas de economia foram muito vistas também como diferentes recursos que usam as iniciativas de economia solidária. Elas podem ter recursos de mercado, com a venda de bens e serviços, podem ter links com as políticas públicas, com os subsídios, muitas gerações de reciprocidade, recursos da administração doméstica, mas aqui estou insistindo essa literatura na Europa, seguindo um pouco também Ilan Camp, para não considerar somente esses modos de economia como recursos, mas com modo de fazer economia a parte inteira, com modos de integração entre as pessoas específicas e a parte inteira, e que pode se encontrar em tensão. Então, com esses dois pressupostos analíticos, nós tentamos estudar o processo de institucionalização das iniciativas, ou quando as iniciativas são reconhecidas e que há políticas públicas que vão apoiá-las, tentamos estudar esse duplo movimento. Por uma parte, como é que elas foram, as iniciativas vão se articulando, às vezes se constituíram como um movimento social, um ator político que vai pedir a política pública para a economia solidária e, por outro lado, depois, a política pública vai ter influência sobre as iniciativas. Algumas não vão entrar na política pública, outras vão nascer da política pública. Tentamos estudar um pouco esses processos. Para estudar esse processo, tem bem ter consciência que em cada caso específico tem suas particularidades, não? Isso é muito general. Mas em alguns casos a política pública nasce mesmo top-down, de cima para baixo, em outros casos foi mesmo um processo pelos atores. Cada caso é específico, não? E é muito importante para nós ter um foco histórico na pesquisa. Porque se tu estudas só hoje, tu vês só o efeito da política pública sobre as iniciativas. Mas às vezes a história te mostra que a política pública nasceu de outros movimentos
não? E é um trabalho não só interdisciplinário entre as diferentes disciplinas, que necessita comunicar entre diferentes disciplinas, mas para nós é muito importante um trabalho transdisciplinar, a gente chama transdisciplinaridade, o diálogo com todo o conhecimento que as iniciativas, os atores têm muito conhecimento e de também cambiar com esse conhecimento, não? Diálogo de saberes. Temos vários estudos de casos com publicações em Benin, como a Itequermá, mas eu vou só falar aqui muito rapidamente de 2 casos, porque tem muito pouco tempo. Mas queria também ressaltar uma realidade belga que aconteceu e que creio que aconteceu em vários países também, e também com algumas cooperativas sociais da Itália, que falamos ontem. Eu estive pesquisando muito sobre empresas sociais de inserção laboral na Bélgica e, na realidade, elas nasceram nos anos 70 com um movimento muito forte de reivindicação política de direito para o trabalho. Elas questionavam o modelo dominante para o direito ao trabalho e elas conseguiram colocar no debate público que cada pessoa tem direito. E, gradualmente, elas foram desenvolvendo políticas públicas específicas para elas, que ha dado recursos para elas, que ha apoiado elas. Mas, progressivamente, quando começaram os recursos, primeiro houve um outro elo de iniciativas que não estava articulado ao movimento social e mais instrumental, que começaram nascendo como fruto mesmo da política pública. E, progressivamente, quando o Estado começou a desmantelar, a virar mais neoliberal e que começou a desmantelar os direitos públicos, essas iniciativas se encontraram com operadoras de uma política pública que já não era o direito ao trabalho, não. Era, tu tienes que trabalhar se tu queres continuar tendo teus direitos sociais. Então, elas acabaram institucionalizadas numa política pública que participava mais de um tipo de Estado que a gente chama Estado Social Ativo, Estado de Bem-Estar Ativo, que vai desmantelar os direitos e responsabilidade das pessoas individualmente e pronto. Então, a menudo que elas iam sendo reconhecidas, elas foram compartimentadas em nichos de gestão de problemas sociais e reconhecidas solamente como operadoras para gerenciar o desemprego, não com outro modelo de sociedade. Então, algumas nasceram com a economia social transformadora, para pegar os termos de Garcia, e se encontraram institucionalizadas como uma economia social adaptativa, não? Mas funcional. Então, está se debatendo muito a importância de manter uma dimensão política no sentido de ser um ator que vai questionando o modelo dominante e que vai se articulando e fazendo movimentos sociais, não? Para não ser solamente funcional a política pública que tende a reconhecer não um modelo alternativo, mas sim um instrumento útil para gerir a pobreza. Também permitir a riqueza. Pode passar. Estudo de caso em Equador, agora que vou falar muito rapidamente, mas não vou falar muito porque na realidade é o estudo de caso que Maria José Ruiz, com quem eu trabalho, está fazendo doutoramento comigo lá na Bélgica, está desenvolvendo, porque ela está trabalhando conosco na Cátedra de Economia Social e Solidária. Eu coloquei o endereço. Ela vai fazendo, em Equador, ela está se fazendo a pergunta desse duplo movimento. Como se ha construído progressivamente o processo de institucionalização da economia popular e solidária em Equador? E ela mostrou 4 trajetórias de iniciativas de tradição cooperativista, de associativismo popular,
de organizações arraigadas em movimentos sociais e de uma nova ola de empreendimentos e economia popular. Ela tinha mostrando essas 4 trajetórias históricas institucionais. E numa segunda parte de seu trabalho, ela está trabalhando a política de mercado público e tentando ver a conexão ou desconexão entre os critérios da política pública e as práticas plurais das iniciativas, não? E quais são as estratégias das organizações para responder a essas pressões institucionais. Esse é o trabalho com esse... Aqui coloquei algumas publicações, se estão interessadas, uma também no livro de Luís, porque não tinha tempo aqui de desenvolver mais, mas não podia não falar do trabalho de Maria José, porque é sobre Equador. Mas qualquer coisa, ela está em ResearchGate também, ela tem as publicações ali, onde ela vai explicando essa construção histórica e agora a análise da política de mercado público. Algumas conclusões, não? Porque o tempo está... As conclusões é que os modelos de desenvolvimento mais convencionais, como na Europa, eu já expliquei, as iniciativas de economia solidária tendem a ser reconhecidas por políticas públicas, pero estão compartimentadas com nichos de gestão de problemas sociais, as políticas contra a pobreza ou contra o desemprego. Mas se considera que para a gestão cotidiana da economia é a empresa capitalista que continua sendo a forma valorizada, não? Então é muito importante esse trabalho de também cambiar a maneira de ver a economia e de ter esse trabalho político de tentar cambiar a maneira de ver a economia, não? Vou passar. Nas propostas mais alternativas, a gente vem observando que, às vezes, mesmo se reconhecem, a nível do discurso, a pluralidade das formas da economia, o que acontece, às vezes, é que quando se vai operacionalizar a política pública, ou evaluação de projetos, profissionais que vêm evaluar os projetos, mesmo numa política pública de economia solidária, às vezes se rebate sobre indicadores da economia formal. Por exemplo, vão dizer, tu tens que te inserir no mercado, o que é importante é os recursos do mercado. Mas nós sabemos que nas iniciativas de economia solidária, elas não só são de mercado, a autoprodução não monetária, outras formas de economia são muito importantes para assegurar a vida, não? Então, a gente vai ver que nos indicadores, quando se operacionaliza, tende-se a invisibilizar todas as dimensões da economia plural para se rebater sobre indicadores que são mais de economia formal, mesmo tendo um discurso de economia plural. Mas vai se dizer, se tu queres ser independente, tu tens que ter unicamente recursos do mercado para ser independente. Mas se tu tens recursos do mercado, tu estás dependendo do mercado. Se tu tens recursos da política pública, tu tens dependência do Estado. Se tu tens... E alguns autores mostraram que conseguir combinar diferentes recursos é que te permite a independência do projeto. Tem toda uma literatura sobre isso, não? Estou indo um pouco rápido, desculpa, porque não sei o tempo que me fica. Não é muito rápido, não? Então, pronto, é isso. O desafio da institucionalização é também aquele da reconceptualização da economia, mas a todos os níveis. Também nos níveis mais práticos. Para uma economia que apunta a proteger o ser humano, a natureza e a moeda. A questão da dívida também é muito importante de se tratar, a moeda, porque são as três, para mim mostrou que são as três mercadorias
del sistema hegemónico y que están destruidas por un sistema hegemónico. Es muy importante de ver cómo se puede proteger eso y analizando en cada caso específico, sem como se faz a proteção da vida a múltiplas escalas, sem hierarquizar analiticamente, sem fazer essas hierarquias das teorias da modernização que vão hierarquizar, sem fazer as hierarquias que tem entre as diferentes formas de economia, entre os diferentes atores de economias, que se considera que só uns criam a riqueza e os outros não, são para o social. Temos que tirar essas hierarquias entre urbano, rural, tradição, todas as hierarquias da teoria da modernização, não? Que se apoiou numa concepção formal da economia. E para construir esses novos caminhos, que são muito difíceis não de se conhecer, mas de se reconhecer, necessitamos muito um diálogo de saberes. Não é só uma questão de conceptualização da economia a um nível teórico, mas sim um trabalho de campo com as pessoas, não? Com os atores que têm muitos saberes. E creio que é importante por Polanyi mostrando que a história das ideias foram apoiando o movimento de autorregulação do Estado e temos que lutar também no campo das ideias, não? Muchas gracias. Buenos días. Es una gran alegría volver a Quito, Ecuador, un país que tengo mucho cariño y estar en varias oportunidades acá. La primera fue el año 87 y en ese caso, en ese entonces, debido a una monita, que es como se llamaban las chicas, también los chicos de Guayaquil. Saben ustedes que la juventud es mejor cuando hay una gran historia de amor, ¿no? Y así se pasó. De manera que, de hecho, es un lugar por varias razones muy especial. Agradezco a César, a la coordinación del evento, la invitación que me han hecho. Y tomé en serio el tema de esa mesa. Y de pronto me he dado cuenta que hay dificultades en tratar este tema porque, en primer lugar, él alude a un conjunto variopinto de posibilidades de abordaje. En segundo lugar, porque la misma dinámica de este evento ha sido muy holística, ha provocado muchas cuestiones y temas que tienen que ver con conceptos y epistemologías, lo cual me ha llevado a rehacer mi presentación ayer en la noche. Eso hace que algunas diapositivas estarán en otros idiomas porque no alcanzó tiempo para pasar al español, pero creo que se va a entender. Y además, no es seguramente la intención, pero el título puede dar la impresión que se trataría de plantear un corpus teórico englobante y coherente para dar cuenta de la economía social y solidaria. Creo que no es la intención y no es lo que se puede hacer. Tuvimos una experiencia en lo que trataba de reunir enfoques, conceptos en el diccionario, por favor, internacional de la otra economía, una obra que lanzamos en Porto Alegre en el año 2003. Después se han hecho otras ediciones, la que se ve ahí es la segunda, 2009, después salió en español, en francés y italiano también, y se trataba de reunir a autores que pudiesen colaborar en distintos temas y conceptos, manteniendo una pluralidad inevitable y constructiva. Llegamos a una serie de convergencias parciales, pero lo anecdótico es que
en el concepto que sería central, o sea, el concepto de economía solidaria, no logramos un acuerdo. En la primera edición teníamos dos conceptos de economía solidaria, dos textos. Uno de Paul Singer, de Brasil, y otro de Jean-Louis Laville, de Francia. Para esta edición, 2009, en que me metí más como organizador de la obra, intenté con ellos que llegáramos a un texto conjunto sobre lo que es la economía solidaria, y no ha sido posible. Terminó que firmamos el texto, yo y Jean-Louis Laville, no logramos un consenso suficiente. Y eso se explica por algunas razones muy comprensibles. Una de ellas es la variedad de contextos y enfoques, lo cual generó distintas definiciones y conceptos, como nos planteó ayer de manera muy feliz Víctor Jacob. Además, la economía social y solidaria suele ser considerada en distintas dimensiones o manifestaciones, como se ve aquí, respecto a la economía solidaria en los Estados Unidos. Hay una economía solidaria en los Estados Unidos muy interesante. Y ahí lo toman como un lenguaje que emerge, una manera de pensar sobre la economía, un cuadro para lanzar estrategias de cambio económico y social, y también un espacio para imaginar, para crear nuevos horizontes, nuevos escenarios. Entonces, ponerlo todo en un marco teórico obviamente no es posible. El tema es que no está permitido la economía social y solidaria reducirse, simplificarse, volverse homogénea e empobrecerse, para que entonces sea posible comprenderla sacando una teoría segura, clara, con cara de ciencia, tal cual es la ciencia económica neoclásica que todavía coloniza nuestro pensamiento. Una ciencia que se ha construido en base a una serie de metonímias, delimitaciones crecientes de lo que interesa captar de las realidades humanas y que conlleva a este concepto de homo económicos. Eso está según Amartya Sen, nombrado ayer también por algunos ponentes. Así tengo que ser humilde en esta ponencia y voy a compartir con ustedes algunos aprendizajes, dudas y esfuerzos que estamos haciendo en el sentido de lograr avances teóricos. Pero para concluir esa introducción, les comento que un problema de fondo es una paradoja que vivimos en las sociedades modernas. Por una parte, asistimos al desarrollo exponencial de la razón, de la ciencia, de la técnica, de la capacidad humana de comprensión y dominio del mundo. Incluso en lo que toca a comprender otros mundos, especies y seres humanos no modernos, en lo cual radica el origen de la antropología. Pero por otra parte, sufrimos de una gran distorsión cognitiva, de una gran incapacidad de comprender el mundo y los seres humanos y la naturaleza fuera del espejo en lo cual nos estamos continuamente viendo a nosotros y a esta civilización particular. Y desde ahí, de este espejo, es que juzgamos, valoramos como real, verdadero y justo lo que pasa en nuestro planeta. Esta enfermedad cognitiva tiene un nombre, padecemos de solipsismo. Y ese solipsismo tiene una serie de consecuencias y nos obliga a adoptar otros puntos de partida para superarlo. Es lo que hemos intentado hacer en dos libros recientes que están sobre la mesa. Los traje como para regalar a César y a la Universidad Central de Ecuador, nada más que para eso.
pero lo que pasa es que tanto se ha hablado de vínculos sociales ayer, de reciprocidad, que me pareció interesante volver a algunos contenidos que desarrollamos en estos dos libros. Y empiezo, punto 2 de mi ponencia, destacando algunas distorsiones que se generan desde este solipsismo en que estamos. Por favor. Temas que hemos mencionado ayer, como por ejemplo el antropocentrismo, la idea de que el ser humano es el centro del mundo y está ahí para dominar el mundo. Eso tiene una razón histórica, una construcción histórica y una serie de efectos. Y el tema es que juzgamos que eso es natural, pensarlo así, y que todos deberían pensarlo y actuar de esa manera. Otro tema muy pertinente es nuestra creencia obstinada en lo económico. Eso lo saqué de los archivos de Colani, mejor diciendo, un texto clásico en que él critica esta creencia en el determinismo económico. Volveré a ese tema más tarde. Y aún peor, por favor, es que el solipsismo nos conduce al olvido de nuestra condición antropológica fundamental de interdependencia, en la cual vivimos en distintos niveles. Desde el mundo orgánico e inorgánico, los reinos, las especies, los miembros, entre los miembros de cada especie, entre los seres humanos y más todavía en la lógica de los sistemas sociales, que tienen que confrontarse con la interdependencia, que es múltiple, por lo tanto. Puede pasar, vamos a pasar para ahorrar tiempo. De ese punto de vista, la verdadera cuestión que se nos plantea a la vida humana es esta: cómo encarar, hacer frente y seguir adelante pese a nuestra condición de interdependencia. El pese es un poco tramposo porque es lo que uno pensaría, pero de verdad de interdependencia no es un problema. No, porque decir pese, podría decir gracias a la interdependencia, ¿no? Sea como sea, ¿cuál sería la respuesta? Genérica, por lo menos. Lo podemos hacer logrando crear, valorar y mantener nuestros vínculos sociales, que son vínculos recíprocos. Por lo tanto, el tema de vínculos y de la reciprocidad van de mano. Eso significa que el desafío consiste en gestionar nuestros vínculos. Por lo tanto, nuestro problema, por lo esencial, no es económico. Tiene que ver con los vínculos sociales. Lo que pasa es que la forma económica que hoy domina, además de no resolver las dichas necesidades económicas, pese a poder valerse de la explotación y de la opresión, esta forma económica tiene como efecto destruir, diluir los vínculos sociales y, sobre todo, impedir la permanencia de los vínculos sociales. Por eso hay esfuerzos recientes, prácticos y teóricos, para valorar los vínculos sociales, como vemos acá, en la propuesta de este economista francés, Gilles Giraud, que propone que se mensure el estado de bienestar, de desarrollo, si preferimos, el estado de cada sociedad de acuerdo a la capacidad que tienen las personas y las colectividades de generar y mantener vínculos sociales, la capacidad relacional. Y ese tema de los indicadores es importante, no lo puedo abordar aquí. Tuvimos una buena ilustración ayer con el trabajo de Natalia Du, cómo vincular el buen vivir a lo que hace una cooperativa de ahorro y crédito, no evitando de
de darle un tratamiento meramente general, alusivo y entrando en un sistema de análisis más objetivo y concreto, que eso me parece muy importante, pero no lo puedo abordar. Lo que sí me parece oportuno es aclarar que nuestras sociedades que viven ellas en un sistema de escasez y necesidades, son ellas que se enfrentan a estos problemas, no las sociedades primitivas, las no modernas, las no de mercado, y eso está muy bien demostrado en una obra clásica del antropólogo Marx Salins, Economía de la Pedra, donde muestra que los recolectores, pueblos recolectores y cazadores vivían en afluencia, no en escasez. Ahí Marx y todos los otros se han equivocado. Es decir, que al comienzo el problema eran las necesidades materiales, el hambre y todo lo demás, y bueno, y vamos evolviendo con las cosas productivas, etcétera, etcétera. No es así, no es cierto. Es que estamos ahí comparando las cosas de acuerdo al tema de la escasez y no al tema de generación y mantenimiento de vínculos sociales, que es lo que va a responder al presupuesto número 1, que es la interdependencia. Pero muchas otras sociedades y civilizaciones de manera inteligente han encontrado la solución para vivir, cultivar vínculos sociales, lo cual implica actitud de confianza y disposición a hacer una apuesta, porque no hay guía segura. Y eso se ha descubierto ahí, desde que la antropología, un antropólogo, Malinowski, antropólogo austríaco, se marchó a estudiar un archipiélago en la Melanesia. Ahí está él, las Islas Trobriand. Este joven, en ese entonces era más joven que en la foto, se murió con 58 años, muy joven, pero era todavía más joven, era un estudiante doctorante, podríamos decir. Se fue con su profesor para Australia a estudiar aborígenes, que pasó en 1914 la Primera Guerra Mundial. Él salió de Inglaterra, donde hacía sus estudios, pero era austríaco. De pronto, ciudadano del enemigo, porque la Austria estaba con Alemania, no podía volver a Inglaterra. No, de verdad no podía salir de Australia y volver a Europa. Y entonces encontró que le financiaran desde Australia sus estudios en la Melanesia. Y se quedó por muchos años, hasta que incluso las preguntas correctas para entender los pueblos que vivían ahí se le aparecieran, y pasó a entender el sistema que había entre las islas, por favor. O sea, un sistema de intercambio, no de mercancías, pero de regalos. Y la conclusión es que se mantenía la paz, la confianza y la solidaridad entre los pueblos que vivían en esas islas, por un sistema simbólico de intercambio de regalos, y con mucha fiesta, mucha ceremonia, ¿no? Y que además, en el interior de cada comunidad, de cada isla, de cada pueblo, la economía, en el sentido nuestro, no en el sentido que les daban, porque la palabra no les hacía sentido, sencillamente también manejaban la producción material de la vida, el atendimiento a las necesidades de acuerdo a un sistema que no era derivado del interés propio
de los individuos en cuanto tales puede pasar. Y por eso llega al autor, muchas veces citado acá, Calpolani, que va volviendo a Malinowski y explicar de qué se trata la reciprocidad. No vale la pena, puede volver hacia atrás, no vale la pena traducir el slide, el texto, pero quería solamente destacar que él va explicando qué pasa en las islas Tropián, que hay un sistema que tiene que ver con la composición de las familias. Entonces los vínculos familiares de parentesco es lo que determina esos intercambios, y que dice no hay una obligación, no hay un sistema de compra y venta, porque no es posible igual. O el pescado, por ejemplo, que los pueblos de la costa producen, viene a cierta época, todos los días o casi, en cambio la yuca, ahí está, en algún lugar, es algo que se puede ofrecer en determinadas épocas, ¿no? Y eso todo tiene que generar posibilidades de subsistencia a todos. Un sistema interno, que diríamos nosotros, bueno, la economía de reciprocidad, ahí, y en el tope, este sistema, este circuito, Pula, es el nombre, entre las islas, donde incluso se intercambiaban personas, de manera que había vínculos de sangre entre los pueblos, por centenas de años, para decir por miles de años ha funcionado eso. El punto importante para aclarar es que esta reciprocidad que existía no era un mecanismo económico en el sentido que le damos a esta palabra muchas veces. Era un principio vinculante. ¿Me explico? Que se plasmaba en las distintas actividades para dar cuenta de necesidades, pero quizás más de aspiraciones a una vida en común, a una vida de paz, de unidad. Y que también funcionaba cuando se trataba de producir el alimento, distribuirlo, etcétera, etcétera, pero como una consecuencia. Entonces la reciprocidad como tal no es económica, no ha sido económica, y no va a funcionar por largo tiempo si no es una actitud, en primer lugar, de generar y mantener vínculos. Por eso, adelante por favor. ¿Dónde está? Malinowski tuvo que encontrar el principio. Lo encontró, pero no de manera totalmente clara. El mismo Malinowski. Quien lo encontró, lo dibujó, fue otro antropólogo que leyó los trabajos de Malinowski y a muchísimos otros trabajos que coincidían encontrando este principio vinculante en casi todas las partes del mundo que se ha podido estudiar. En los Estados Unidos, los indios, en Alemania, en el pasado de Alemania, en Europa, en algunos sitios, que es el principio muy inteligente de don. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enamoramos de alguien? Nos quedamos esperando que la persona se dé cuenta, se enamore de nosotros y nos regale con algo para que estemos seguros que sí podemos avanzar. O hacemos una apuesta y le agradamos a esta persona y le damos algo, le regalamos algo, no para que nos pague, para que nos recompense, pero para que nos considere. Y así de consideración en consideración, de regalo en regalo, sin la etiqueta con precio, porque no importa, el valor del mercado,
importa el valor afectivo, y es por eso que un regalito hecho artesanalmente, ¿no? Una carta personal para un ente que amamos vale mucho más que lo mejor vino que uno pudiera comprar en el súper, ¿no? Más afamado de la ciudad. Hasta hoy día tenemos esta intuición, esta tendencia humana. Tengo 7, ¿no? Acá tengo 7:30. No falla. ¿Me explico? Entonces, este principio es el principio de la apuesta y de la confianza que genera, es lo que hacían las naciones del sistema del Kula. O sea, se regalaban cosas que no tenían importancia de mercado ni utilidad. Tenía también comercio, pero eso era secundario. Aprovechaban para hacer un comercio. Pero lo importante era mantener el vínculo y decir, somos parte de una gran nación. Y también lo hacían en sus mismos pueblos, ¿no es cierto? Podemos nos acercar en la historia, por favor, y en la geografía, porque el sistema del don, el sistema de reciprocidad, combinado en este caso con el otro principio, que es el principio de la recepción, se ha edificado también acá entre los pueblos andinos, más concretamente en la vigencia del Imperio Inca, cuando este antropólogo norteamericano, orientado por Calpodani, estuvo acá, estuvo por allí, Bolivia, Perú, y encontró un sistema semejante que permitía a los pueblos andinos estar en distintas alturas, el mismo pueblo, y tener por lo tanto lo que era necesario a su subsistencia y tener un sistema que funcionó también, no bajo el Imperio Inca, porque eso es mucho más antiguo, pero quizás por 400 años habrá funcionado ese sistema. Y ese sistema genera una filosofía, un espíritu, que es el espíritu que ahora uno se da cuenta que existe de forma latente o patente, se ha vuelto patente cuando se empezó a hablar del Sema Causai, del buen vivir, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para comprender lo que sería el tercero archipiélago, que es formado por todas las iniciativas que encontramos en distintas partes del mundo que traen dentro de sí el espíritu vinculante del don y la reciprocidad. Ese me parece ser el punto de entrada a comprender esas realidades, lo cual supone que tenemos que es necesario emanciparse mentalmente de lo económico. Es una pena que los manuales de sociología, y muchos manuales de sociología para estudiantes, en la primera página se dice algo más o menos así: las sociedades humanas existen, las personas se ponen en grupos, en colectividades, para de manera más fácil lograr el atendimiento de sus necesidades. Y principalmente de las necesidades básicas, que es la comida, la ropa, la vivienda. Entonces, de pronto entregamos la sociología a la economía. Se acabó la sociología en la tercera parte del manual. Lo que tenemos que hacer es una teoría, nosotros sociólogos por lo menos, una teoría de los vínculos sociales, no de los sistemas económicos. La gente no está ahí para comer, está comiendo para vivir. O sea, no vivimos para comer, para eso. Eso es lo que permite que vivamos, ¿no? Y el tema de las necesidades es muy tramposo, porque me parece que es mucho más importante las aspiraciones humanas y no las necesidades. De pronto, cuando una necesidad se vuelve atendida, la aspiración hace que uno busque otra cosa y no se termina nunca de estar satisfaciendo sus necesidades. La familia, por ejemplo, no es una unidad económica, puede ser tratada en cuanto tal dentro de un recorte metodológico muy específico. Es una unidad de vida.
un niño hambriento, ¿qué necesita? ¿Un plato de comida? No. Necesita una persona que le traiga el plato. Otras personas que le fabriquen la comida. El mismo plato. Y que no sea solamente una vez, pero por toda su vida. Por eso en la familia tenemos los vínculos de confianza y no permitimos que el mercado y los vínculos de interés propio penetren y destruyan, aunque eso pase muchas veces. ¿Entienden? Eso es lo más importante que les quería plantear. Hemos, y aquí voy a terminar, un esfuerzo en el primer libro de sacar una tipología de vínculos en distintos niveles, y eso permite comprender las diferencias entre sociedades, pero también entre experiencias locales, en base a la manera como desarrollan y articulan los vínculos. Eso, claro, es muy complejo para explicárselos acá. Pasemos al otro. Lo podemos ver desde un punto de vista ascendente, ¿no? Desde los vínculos, pasando por lazos de identidad, relaciones económicas con Luis Raceto, los principios económicos, pero aquí yo estoy entrando a la parte económica, pero no empecé por la económica. Empecé por lazos de identidad, que es una inspiración que viene de un sociólogo, Guy Bajois, de Bélgica, y aquí tenemos vos, tenemos otros antropólogos. Después pasamos al económico como una derivación y seguimos, pasamos por las formas de solidaridad y podemos llegar a los patrones de economía, entre los cuales está la economía social y solidaria. Para terminar, hemos mencionado muchas veces la pluralidad económica. Les digo, yo estoy convencido que no se trata de pluralidad económica, se trata de pluralidad, punto. Pluralidad de sistemas de vida, de formas de vida, que incluye la manera como las sociedades manejan para producir lo que necesitan desde el punto de vista material, etcétera, etcétera. Pero eso está un poco muy claro y a veces muy tramposo, porque decir que hay una necesidad económica, material y que eso entonces sería la economía, nos lleva a preguntar, bueno, ¿y cuando alguien se va al cine? ¿Es una necesidad material? ¿Es un disfrute? Cuando hacemos una fiesta, si tú tomas un taxi, es economía, ¿no es cierto? Pero si vas con un amigo que te lleva igual, no es economía. No es más necesidad, es amistad. Esas categorías no funcionan. No funcionan. En vez de tener una tipología de formas de economía, tenemos que tener una tipología de formas de vida, de sistema de vida. Y lo que viene de los pueblos andinos es un testimonio fuerte de que sí tenemos ahí las huellas de otros sistemas de vida que han manejado de manera muy distinta de la sociedad moderna de mercado. Y aquí solamente para decir que el tema de la pluralidad nos lleva a una serie de combinaciones. Podemos tratarlo en distintos niveles, podemos hablar de hibridismo cuando los principios se mezclan, podemos hablar de patrones mixtos, que es otro nivel de análisis, y podemos sí hablar de pluralidad económica en el conjunto. Pero lo interesante sería ver cómo en cada situación concreta, ¿no?, las organizaciones, las iniciativas combinan estos principios. Claro que aquí estamos haciendo una elección metodológica para partir de 4 categorías, de principios, de lazos, etcétera, etcétera, para simplificar un poco, pero podríamos poner un quinto, podríamos construir otra tipología, no hay ningún problema. Y mirarlo desde esa tipología. ¿Comprende? Pero como hablamos mucho de Polanyi, yo también he trabajado con Polanyi y otros más, me parecería interesante, ¿no?, ensanchar nuestra mirada hacia el tema de la pluralidad. Creo que esos son puntos de partida interesantes para comprender mejor, seguir y promover nuestras experiencias. Me voy a
Por lo tanto, con 3 minutos, ahora, ahí sí tienes razón, César. 3 minutos y 2 segundos. Terminar. Agradecerles a todos los presentes, agradecerles a los ponentes, tanto a los colegas que han presentado hoy como durante todo el seminario, y a las preguntas que nos siempre generan conversaciones que van más allá de este espacio, ¿no? Y de la lógica de la presentación. En ese sentido, yo quiero confesar que cuando el grupo de trabajo me pidió ser presentador en este seminario internacional, y más aún en una mesa con 2 ponentes que tienen una experiencia muchísimo mayor que yo en el tema de la economía solidaria, en el tema de la economía social, fue muy intimidante, digámoslo así. Creo que las presentaciones de la profesora Lemaitre y del profesor Geiger nos dan una cantidad de claridad. Yo he aprendido muchísimo. Debería rehacer mi presentación y decirles cuando esté lista, pero acepté el reto en parte como agradecimiento. Lo que quiero decir es que yo soy uno de los miembros más nuevos del Grupo de Economía Social y Solidaria en la Universidad Central de Ecuador, y llego a ese grupo por el interés que causó investigaciones, tesis doctorales como el de la colega Silvia Vega, como el profesor César Carranza, pero fundamentalmente por la investigación que ha tomado gran parte de mis esfuerzos en los últimos 10 años, que más que sobre la economía social y solidaria fue sobre los procesos constituyentes que cambiaron constituciones en América Latina, o en 3 países concretos de América Latina del siglo XXI, Bolivia, Ecuador y Venezuela. También cuando empecé a preparar esta presentación, por el enfoque, por la naturaleza de este seminario, me quería concentrar en el Ecuador, pero me pareció importante discutir algunos aspectos de la realidad sociopolítica venezolana, del proceso que se ha venido dando desde la aprobación de la Constitución bolivariana en 1999, particularmente porque vimos una coyuntura donde el debate político sobre Venezuela me parece demasiado maniqueo y simplista. Dicho todo eso, voy a tratar de ser lo más breve posible en esta ponencia que está escrita, y como ustedes saben van a ser publicadas y tendremos más espacio como de profundizar en eso. Como les decía, quiero tratar de ser lo más conciso posible, haciendo referencia un poco a lo que ya hemos hecho en el seminario y a lo que vamos a ver más tarde, donde vamos a presentar libros que nos van a permitir un poco sintetizar estos diálogos que ya se empiezan a formar entre las mesas, y quiero dejar tiempo para mostrarles un pequeño video que no es mi trabajo, sino es el trabajo del grupo de investigación aquí en la Universidad Central, con el apoyo de Cuervo Films, a los que quiero agradecer por todo su apoyo. Un video donde hemos tratado un poco de sintetizar, de presentar el proyecto, y que no va a tener directa relación con las ideas que quiero presentarles respecto a mi presentación, pero que creo que nos va a ayudar un poco a cambiar también la perspectiva, digo, metodológica de cómo discutimos y cómo aprendemos, cómo son estos procesos que estamos tratando de crear, para que no se queden en el evento tradicional académico, que como ya fue cuestionado ayer, y esos cuestionamientos seguirán sucediendo, creo que nunca van a acabar, y eso es un poco las tensiones productivas que también queremos pensar en hacer videos, ¿no? Hacer otro tipo de formatos de presentación de los resultados de investigación y las reflexiones teóricas y conceptuales que vienen a la mente cuando nos planteamos este desafío de pensar en otra o en otras economías. Entonces empecemos, y César, por favor, te pido entonces cuando tenga 7 o 10 minutos me dices. Una de las cosas que ha marcado mi trayectoria intelectual de investigación es que cuando yo digo que estudio los procesos constituyentes que se dieron en Venezuela, Ecuador y Bolivia en los últimos 20 años, casi siempre en los seminarios, en las conferencias, termino en paneles de abogados, ¿no? Pensando que yo voy a dar una perspectiva jurídica de la Constitución y cómo funciona el constitucionalismo, y muchas veces me toca, porque son mis interlocutores, concentrarme en ese aspecto. Pero la idea principal que yo quiero compartir, que es una idea que viene del trabajo de un intelectual venezolano llamado Vicente Rangel, entre otros, que a partir del proceso bolivariano invitó a pensar no solo en las asambleas constituyentes, sino en procesos constituyentes. Esta noción hace referencia indirecta, debería ser más directa en su trabajo, a la noción del sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado del momento constituyente.
¿no es cierto? Ciertos momentos históricos donde se constituyen formaciones sociales, que no es decir simplemente escribir una nueva constitución. Obviamente, cuando una sociedad, cuando un país, cuando un Estado se ve en la necesidad de reescribir la Constitución, estamos hablando de un periodo de crisis, de una necesidad de rearticular no solo las políticas públicas, no solo lo que dice el Estado, sino las identidades sociales, esos lazos de identidad de los que nos habla el profesor Gaillet. Y ese fue mi interés siempre. En ese sentido, lo que yo traté de estudiar, de analizar en mi tesis doctoral, no fue qué tan bien o qué tan mala es la Constitución de Montecristi o la Constitución bolivariana, sino cómo estos últimos procesos constituyentes nos hablan, primero, de realidades cambiantes en América Latina, una de las cuales, obviamente, es la que nos convoca hoy por hoy, las nociones de economía solidaria, las nociones de economía popular y solidaria, que entran de maneras distintas, van a entrar de maneras distintas en estas nuevas constituciones. Pero entender, como ya se ha dicho aquí mucho también, que esas ideas, ninguna idea en la sociedad surge de la nada, ¿cierto? Siempre son indicadores de prácticas, de realidades sociales, de acciones colectivas que son mucho más complejas de lo que a veces la cobertura periodística, por ejemplo, de la crisis que se vive en Venezuela, nos dejan entender. En este sentido, creo que para entender los procesos constituyentes, estos o cualquier otro, sea con una nueva constitución o sea en este otro sentido de construir, constituir, por ejemplo, otra economía, otras prácticas económicas, creo que hay que pensar en estas temporalidades, ¿cierto? Siempre que queremos entender qué se ha constituido, tenemos que pensar en de dónde viene en el momento o en la temporalidad preconstituyente, la temporalidad constituyente y obviamente también pensar en una temporalidad postconstituyente. En esta diapositiva tal vez es donde me voy a quedar el mayor tiempo, a miedo de repetir algunas cosas que puede ser que ya sean de conocimiento público. Me voy a concentrar en la columna de Venezuela, que como les digo, decidí en último momento incluir en mi ponencia, por un lado por el objetivo que les había dicho de cómo se está debatiendo el caso, pero también para pensar en este problema metodológico en las ciencias sociales de la comparación. ¿Cierto? Creo que no hemos hablado explícitamente de eso, pero queda claro que cuando llamamos la atención a teorizar desde las prácticas, que cuando decimos que tenemos, como nos decía la profesora Lametre, ser muy específicos, muy cuidadosos con la dimensión histórica, ¿no es cierto?, de los contextos, muchas veces está implícito que para hacer eso lo que vamos es a comparar casos de estudio, ¿no es cierto?, o a comparar experiencias. Fue un problema que en mi tesis yo me enfrenté cuando yo propuse estudiar los procesos constituyentes. Lo que mis profesores en los Estados Unidos querían era eso, una comparación, que fue similar y diferente entre estos procesos constituyentes. A mí me parece que eso es un gran desafío, porque eso tiende a naturalizar, ¿no es cierto?, y a segmentar ciertas áreas, ciertos procesos que a veces se mezclan de maneras muy interesantes, ¿no? Yo creo que estos últimos procesos constituyentes no pueden ser entendidos en una dimensión nacional, ¿no? Lo que pasó en Venezuela terminó afectando los procesos posteriores, y lo que pasó en Bolivia y Ecuador terminó también afectando el debate de cómo se entienden ciertos conceptos de la Constitución bolivariana. Es un poco lo que yo trato de mostrar en mi tesis. Sin embargo, creo que justamente para pensar esto de la relación y la teoría, la investigación entre casos de estudios, es muy importante darnos cuenta de que el método comparativo no es una elección, ¿no? Siempre les digo a mis estudiantes haciendo investigación que por más que uno se concentre en solo un caso de estudio, está comparando implícitamente con algo más. Y ese es un poco el problema epistemológico que también quiero tratar si me queda el tiempo después. Entonces, rapidísimo, como decía, para entender por qué se reescribieron constituciones en América Latina en los últimos 20 años, que también estudiando en los Estados Unidos todo el mundo me ha preguntado, yo creo que es tan especial de una nueva constitución en un país que ha tenido 21 constituciones, un país que ha tenido 19 constituciones, ¿por qué estudiar solo la última, ¿no? Y justamente, como les decía, el problema para mí no era la constitución, sino aparentemente lo que yo sentía era un indicador de una crisis profunda. Una crisis que no es nacional, que es global, lo sabemos, lo hemos discutido. En el capitalismo las crisis son cíclicas, tampoco son crisis solo económicas, ¿no es cierto? Son crisis de representación, son crisis de identidad. Y parecía que en estos procesos constituyentes en Venezuela y el Ecuador se estaban dando respuestas concretas a ciertas rupturas que tienen que ver con la historia del neoliberalismo, ¿cierto? También concepto que me parece importantísimo para contextualizar nuestros debates y nuestras experiencias. Concepto que confieso también creo que nos queda mucho trabajo por entender qué mismo fue
el neoliberalismo en ese sentido, ¿no? Pero en ese sentido es importante, por ejemplo, saber que en Venezuela en 1989, en febrero, se dio lo que se recuerda como el Caracazo, ¿no? La gente de fuera de Caracas no le gusta recordarlo como el Caracazo, sino como el sacudón, porque no pasó solo en Caracas, pero eso nos habla también de la concentración de la población urbana en Venezuela, que fue una explosión. Muchos autores dicen que fue la primera rebelión en contra de un programa de ajuste estructural del FMI. Una rebelión popular, muchas veces pensada como espontánea, después de que los precios de la gasolina y del bus habría subido, pero que tiene una historia mucho más complicada. Pero me quiero concentrar en el hecho de que ese evento rompe con una fantasía que había en América Latina, ¿no? De Venezuela como una isla que no tuvo dictaduras, que tuvo una cierta estabilidad social, donde era una democracia moderna, ¿no es cierto? Y ahora todos sabemos que llegó el chavismo y la destruyó. Cuando entendemos lo que pasó en el Caracazo, un evento que se hablan de miles de muertos, nunca se definió exactamente cuánto fue la represión brutal del Estado democrático venezolano en ese tiempo para contener un desborde de la política, que se volvió un símbolo muy importante para la construcción de las identidades políticas del chavismo, pero también para determinar que algo en la sociedad venezolana tenía que reestructurarse. Ya nadie se podía creer eso de que en Venezuela no había racismo, que en Venezuela todo el mundo vivía de maravillas, porque ahí todo siempre ha sido una maravilla. Esto se llega en la historia política venezolana a 1992, y ojo, no me estoy concentrando en la columna del Ecuador, pero un año después en el Ecuador vamos a tener el levantamiento indígena del Inti Raymi, ¿cierto? Estamos ante un ciclo de protestas que empiezan a delinear qué entendemos por neoliberalismo a partir de esa praxis antineoliberal. Pero volviendo a Venezuela, entonces en 1992, después del Caracazo y en ese contexto, también una historia ahí bastante particular, contada por Chávez como uno de sus protagonistas, pero va a surgir este liderazgo, este líder político, Hugo Chávez Frías, que como sabemos murió en 2013, pero parece que no se ha muerto porque igual se lo menciona todo el tiempo, sea para decir que es el causante de todos los males o a veces también para idealizar ciertas posturas. En todo caso, lo que pasa en el 92 es el proceso del chavismo. No se puede entender el chavismo sin entender el Caracazo. No se puede entender la Constitución bolivariana y sus cambios muchas veces simbólicos, de cambiarle el nombre al país, por ejemplo, a República Bolivariana, sin entender que esas tendencias segregantes, fragmentadoras, de la lógica de acumulación y de reproducción del capital, que generan particularmente el capitalismo dependiente, como en Venezuela, donde la dependencia al petróleo es mucho mayor, como un país como el nuestro, donde se importa gran parte de lo que se consume, empieza en este periodo de crisis, que no se va a resolver sino hasta que un candidato ofrece en su campaña presidencial una Asamblea Nacional Constituyente, capaz no solo de hacer una nueva constitución, sino de impulsar una nueva práctica política, ¿no? Esa elección, entonces, en 1998 Hugo Chávez va a ser electo como el primer presidente en América Latina con una plataforma abiertamente antineoliberal. No digo que eso quiera decir que no estuvo lleno de contradicciones sus políticas públicas y en ciertos momentos haya sido funcional esa hegemonía, ¿cierto? Pero en el discurso, que no es poca cosa, según yo como sociólogo, ¿no es cierto?, que nos da pistas para profundizar en los huequitos estructurales, por ahí creo que le llamaba Unai en Euskadi ayer, donde se puede seguir trabajando para articular esta politización de muchas de estas alternativas que discutimos, ¿no?, como nos decía la profesora Lemet. Entonces es, digamos, el inicio del siglo XXI para el constitucionalismo latinoamericano, que había, sabemos nosotros en nuestra Constitución de 1998, empezado a reconocer a nivel constitucional la economía social del mercado. Ya tengo 5 minutos, ya no va a haber video de estos compañeros. A ver, 5 minutos. En Venezuela, la Constitución, que va a surgir de este proceso histórico, no va a hablar en estricto sentido de economía solidaria o economía popular solidaria, como en el caso ecuatoriano. Van a surgir los conceptos de desarrollo endógeno y los conceptos de democracia participativa y protagónica, ¿no?, como ideas guía y fuerza que, si tuviera más de 5 minutos, trataría de mostrar cómo se han desarrollado en términos institucionales, ¿no?, como discutíamos ayer en varias ponencias, en términos de
las instituciones, las leyes, las normas que han surgido tanto formalmente como informalmente en el caso venezolano. Esta idea de desarrollo endógeno, esta idea de democracia, no solo participativa, sino protagónica. Chávez siempre decía que la clave no está en la participación ciudadana, sino en el protagonismo del pueblo. Podemos debatir muchísimo qué significa el pueblo, pero ese compromiso con el poder popular como forma de construir, por un lado, sujetos políticos y por otro lado, formas de la reproducción de la vida, que un poco no solo permitan sobrevivir, sino encontrar esos horizontes transformadores, tanto a la escala nacional como a nivel global, regresan siempre a esta noción de que no se puede lograr sin eso que podríamos llamar la construcción de conciencia política, ¿no? Podríamos hablar de empoderamiento de las clases populares, de la mayor participación de estas, pero creo que lo fundamental de este concepto de la democracia protagónica, de la democracia participativa y protagónica, nos habla de que ninguna alternativa, ¿no es cierto?, que presente un horizonte transformador antisistémico va a encontrar terreno fértil o la va a tener fácil. Va a ser siempre en un contexto de luchas donde vamos a tener que tomar partido, ¿no es cierto?, en ciertas luchas concretas. Ese partido por lo popular, por el protagonismo de los sectores populares, hizo que en Venezuela la política pública se traduzca en misiones bolivarianas que han sido criticadas como voluntaristas, como en parte desinstitucionalizantes del Estado, pero que tienen el correlato en esto que no es el Estado como tal, sino organizaciones que fueron impulsadas desde ciertas leyes, pero que tienen raíces que preceden al chavismo, como la idea, por ejemplo, de los consejos comunales, ¿cierto? La idea de que cuando el Estado va a responder a una necesidad social, a una demanda social, no puede hacerlo sino organizando a esa comunidad, organizando esos vínculos comunitarios que permitan un mejor diagnóstico y una mejor capacidad de enfrentarlo, ¿no? Entonces hay un montón de investigación que hacer de esa primera experiencia, estoy hablando de inicios de los 2000, a lo que ahora es la comuna socialista en Venezuela como figura que plantea no solo una economía comunal, no solo una economía popular y solidaria como un sector más de la economía, sino como herramienta en la construcción de lo que en Venezuela se ha venido a llamar el Estado comunal. Con esto termino, César, discúlpame. El Estado comunal como horizonte, y esto es una idea muy contradictoria y ojalá podamos, dicho sea de paso, recomiendo muchísimo un texto que fue publicado el año pasado por la Fundación Rosa Luxemburgo que se llama Venezuela desde adentro, 8 investigaciones para un debate necesario, donde hay datos empíricos, un poco de esta complejidad a la que estoy tratando de llegar. Pero esta idea del Estado comunal es muy interesante porque a primer oído, ¿no?, a primera vista esto suena como un proyecto de construir hegemonía desde arriba, desde el Estado, de construir comunalidad y comunas desde el Estado, cuando sabemos que la experiencia histórica demuestra que eso no es así, nunca va a suceder así. Pero en el debate contemporáneo venezolano nunca ha sido planteado así, especialmente si pensamos que en el golpe fallido de Hugo Chávez también, ¿no es cierto?, había la noción del Estado comunero que acompañó ese movimiento, esa rebelión cívico-militar, que nos hablaba de la necesidad de un Estado no Estado, o sea, de un Estado que entienda la transición hacia otras economías, entendiendo sus limitaciones estructurales y fomentando prácticas que muchas veces van a ser conflictivas con los propios actores del Estado. Ahí hay muchos de los conflictos y la crisis que se está viviendo en Venezuela, obviamente más allá del contexto global. No es solo una lucha entre el chavismo y la oposición, entre la dictadura y la democracia, ¿no? Las comunas socialistas tienen muchos conflictos con el gobierno bolivariano. Han sido perseguidas por el Estado bolivariano en muchas coyunturas políticas, pero a los ratos consiguen articular fuerzas sociales para enfrentar tremendas amenazas imperialistas como las que están enfrentando los pueblos de Venezuela y creo que de toda América Latina, ¿no? Lo voy a dejar por ahí, me voy a disculpar por mi falta de preparación con el tiempo y no sé si tenemos tiempo de video o segundos. Muchas gracias.